cortita que la de costumbre, que siempre demoramos más. Antes quería decirles que el 28 de Hola, noviembre... profe. Hola. ¿Quién me saludó? Yo soy Obregón, el que dijo que no lo conoce. Ah, sí, te conozco, Gastón. Sí, sí, no. ¿Sabés que siempre pensé que eras No me venía Martín? conectando las últimas clases porque tenía a mi hermana en diálisis y le tocó positivo de COVID y bueno, estuvimos re complicados con el tema ese. Sí, Y está bien. teníamos a mi mamá también que es diabética, hipertensa, y teníamos que manejar con qué nos quedábamos, así que no podía entrar las últimas 2 clases que tuvimos. Está bien. No, dije, no, porque claro, yo la voz la confundía con la voz de Martín, no sé por qué, Martín Villalba creo que es otro alumno que hay que tener parecido la voz. Bueno, no importa. Bueno, entonces les quería decir, el 28 de noviembre, estos son temas que a ustedes les interesan, porque cuando tiene que ver con exámenes, con finales, ahí ya queda una alerta. El 28 de noviembre yo tengo que cerrar la regularidad de esta materia, ¿sí? En realidad tengo que cerrar las regularidades de todas las materias. La materia que cursamos el bimestre anterior, con ustedes, ¿qué fue? Ética y deontología, ¿verdad? ¿Leí a ustedes? Sí, ética. Sí. Bueno, ética y deontología, que tengo que cerrar la regularidad, que todavía no la cerré, para el 28 de noviembre, y la que más me preocupa es esta, para el 28 de noviembre también. Con lo cual, significa que nos quedan aproximadamente 2 clases, ¿sí? Porque hoy es 11 de noviembre, después la próxima es 18, y la próxima ya es 20 y pico, 25 por ahí. Y bueno, y sería la última clase. Con lo cual decidí que en esta materia yo no les voy a tomar examen final. Bien. Perdón, examen final sí les voy a tomar. No les voy a tomar examen. Ya lo dijo. No, no les voy a tomar nada de eso, ¿sí? Obviamente les voy a dar una actividad para que hagan para la próxima semana. En realidad 2 actividades, pero una va a ser una especie de exposición remota en donde ustedes van a tener que escribir, ¿sí? Esto es para la próxima clase, ya sépanlo. Van a tener que escribir una narración, ¿bien? Un texto de tipo narrativo, de género narrativo. Tiene que tener ironía, ¿sí? El manejo de la ironía. Tiene que ser en 10 renglones, ni más ni menos que en 10 renglones. ¿Bien? 10 renglones. Ni más ni menos. Y tiene que estar completo en cuanto a su composición. Los textos narrativos, ¿qué partes tienen? Inicio, desarrollo y final. Hacer y final. Muy bien. Bueno, entonces tiene que tener esos elementos. Es decir, una introducción, un desarrollo, ¿sí? Y un desenlace. Tiene que ser en 10 renglones, no más, no menos. Utilicen conectores, utilicen las reglas de puntuación, coherencia, cohesión, que fue lo que estuvimos aprendiendo ahora. Y tiene que tener ironía y 3 temas, sobre 3 temáticas que ustedes podrán elegir. Universidad, enfermería, estudiantes, profesores. Esa es junta, ¿eh? Estudiantes, profesores, enfermería, universidad. Pueden usar cada uno de esos temas, pueden usar los temas juntos, si se animan, pero lo más importante es, el texto tiene que ser de tipo narrativo, tiene que tener los elementos de una narración completo y tiene que ser hecho en 10 renglones. Ni más ni menos. ¿Se entiende? 10 renglones. ¿Bien? Entonces, una vez que hacen la historia, que ustedes tienen hecha la historia, la próxima clase lo que van a hacer es leer esa historia. ¿Sí? Van a leer la historia y vamos a ir evaluándola a partir de su lectura. Bien. Recuerden que tiene que tener contenido irónico, ¿sí?
Entonces, para hacer un texto de tipo narrativo con contenido perdón, chicos, irónico, si quieren hacer erótico, pueden hacer erótico. No sé si es erótico. Me escribo todo. Chicos, voy a arder acá, me pongo colorado enseguida yo. ¿De dónde saqué erótico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Yo, Maxi. La cuarentena, chicos. La cuarentena. Pasó el inconsciente. Maxi, yo llegué un poquito tarde, Maxi. Hay que hacer Sí. un texto narrativo, irónico y, ¿y qué más? Que tenga un... Y erótico, sí. Erótico. Tiene que tener. Erótico. Erótico, no sé dónde salió erótico. Bueno, no erótico, sí, no, Yo erótico también no. me pongo colorada. No, yo porque me salió eso que no tiene nada que ver, chicos, no me molesta, pero no sé, no tiene nada que ver, no sé dónde salió. Bueno, un acto fallido, sí, puede ser, pues, totalmente. Bueno, entonces tiene que estar hecho en no más ni menos de 10 renglones, exactamente 10 renglones. Lo más importante de esta actividad que ustedes van a hacer, ¿sí?, es aprender a producir textos, porque por lo general, siempre lo que nosotros hacemos o lo que trabajamos, y lo que van a trabajar hoy también, es el tema del... esperen porque estoy admitiendo a algunos alumnos. Es lo que vamos a hacer, siempre hacemos resúmenes, ¿sí? Por lo general siempre estamos acostumbrados al resumen, ¿por qué? Porque el resumen es la herramienta o es una de las herramientas que tenemos para poder comprender un texto, al momento de estudiar, por ejemplo, o de incorporar un conocimiento de alguna comunicación escrita. Entonces, nosotros eso lo tenemos más o menos lo tenemos claro. Pero el tema de la producción de textos muchas veces se dificulta. Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan producir un texto de la temática que les dije, universidad, esperen que lo tengo anotado, universidad, enfermería, estudiantes, profesores, ¿sí? Con contenido irónico, de texto tipo narrativo, y siempre utilizando los conectores que aprendimos, las reglas ortográficas, las reglas de puntuación, y entonces la próxima semana lo van a leer, ¿sí?, acá en la clase. Cada uno que lo hizo lo va a leer. Seguramente eso nos va a llevar un tiempo. Pero bueno, son 10 renglones nada más, no es muy largo. Por favor, les pido que lo hagan. Esa va a ser, más o menos, para que ustedes tengan una idea, una especie de parcial, ¿sí? Por eso les dije, no les voy a tomar un parcial como estábamos acostumbrados o como veníamos haciendo a través del campus virtual y demás. ¿Por qué? Porque pronto va a venir el examen final y ustedes saben que esta materia funciona como un taller en realidad. Es una materia de las que nosotros llamamos tipo taller, que son metodología del acceso al conocimiento 1, 2, que lo que hacen es solamente, o el objetivo es la alfabetización académica. Entonces no les voy a tomar un examen parcial, pero sí, por favor, hagan esa actividad para la próxima clase. Y el examen final, hoy Hernán entregaba, o ayer creo que fue, entregaba las fechas finales, de exámenes finales de cada una de las materias, y estamos esperando la aprobación. Una vez que se aprueben las fechas, por supuesto van a ser comunicados de las fechas de los exámenes finales, tanto para ética, para todas las materias, ética, deontología, si le quedó alguna del cuatrimestre anterior que no pudieron rendir, van a poder rendir el final, esta es la oportunidad, así que fíjense bien qué es lo que van a rendir, chicos. Porque no sé eso, tienen que hablarlo con Hernán, pero tienen creo que hasta cierta cantidad de materias para rendir en el mismo llamado, una cuestión así. Así que fíjense bien eso. Si están al día, no hay problema. Bien. ¿Te quedó claro eso, chicos? Sí. Perfecto. Bien. Profe, Entonces, consulta. sí. ¿Esto hay que mandárselo por mail o lo No. quedamos nosotros solamente? Me lo van a decir en la próxima clase. Lo van a Bien. leer. Bien. Lo van a leer. Así que ahí va a ser corregido. Bien. ¿Por qué también? Esto también les quería explicar. ¿Por qué también los voy a hacer leer? ¿Sí? Que a muchos por ahí les da vergüenza siempre leer delante de los compañeros, porque si leen mal, porque si se equivocan, porque si el compañero se ríe, si no se ríe, qué sé yo. Porque es parte también del proceso de formación. Cuando nosotros trabajemos, cuando ustedes en realidad trabajen como enfermeros, van a trabajar como parte del equipo de salud.
Entonces es importante que ustedes sepan comunicarse en público. ¿Por qué? Porque de pronto puede pasar que no se tengan un paciente de urología, un ejemplo estoy poniendo, tengan un paciente del servicio de urología y venga el equipo de urólogos, ¿sí? Que puede ser 8 o 10 urólogos, dependiendo de la institución en la que trabajen, y ustedes como enfermeros, como cuidadores, ¿sí? Como cuidadores, lo que van a hacer... me parece que es de Víctor los perros, son de Víctor los perros. Ustedes lo que van a hacer, entonces, es tener que, digamos, de alguna manera contar lo que le está pasando al paciente. Cómo transcurrió la guardia de ustedes, si estuvo orinando. Bueno, toda la clínica del paciente la van a tener que decir ustedes. Entonces, por eso es bueno aprender a comunicarse adelante de desconocidos o de personas que no conocemos y expresar lo que nosotros pensamos, sentimos o queremos informar. ¿Está bien? Y aprovechamos para utilizar los conectores que aprendimos y también para aprender a respetar los límites en la escritura, porque a veces no es necesario escribir un testamento, sino simplemente en 10 renglones yo puedo dar la información que necesito. Eso por un lado. Veníamos hablando nosotros en las otras clases de la lectura y habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la inferencia, de inferir, de preguntarnos sobre qué trataba un tema, dependiendo de su título, que nosotros llamábamos eso como el título, los gráficos? ¿Cómo llamábamos eso nosotros? ¿Eran qué? Eran marcas paratextuales, ¿bien? Marcas paratextuales que están alrededor del texto y que nos van dando alguna información. Bien. Ahora, en el proceso de la lectura no es solamente, ¿sí?, leer, memorizar y expresar. ¿Por qué? Porque en ese memorizar y expresar queda un hueco que es el de aprender. Cuando nosotros nos acercamos a un texto con el objetivo de aprender, realmente es una actividad o un ejercicio que lleva su tiempo. Yo no puedo estudiar un libro con una sola lectura, porque sería imposible, ¿bien? Y aprenderlo todo. O por lo menos respetar lo que se debe respetar en los procesos de lectura. Cuando yo me acerco a una bibliografía, lo primero que tengo que hacer es ¿qué? ¿O qué es lo que hacen ustedes cuando se acercan a una bibliografía nueva que ustedes no conocen? Leer el título. Leen el título, ¿sí? Más o menos para saber de qué se trata. El índice. Índice, bien. Eso, ¿saben cómo se llama? Observación. En el primer paso que yo voy a hacer al enfrentarme a una bibliografía nueva es observar. Observo. Observo todas esas situaciones que ustedes me están diciendo. En el segundo paso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar una lectura rápida. Voy a empezar a leer para ver si realmente mis inferencias, ¿sí?, lo que yo pensaba, realmente se comprueban y es así. Una vez que yo hice la lectura rápida y tengo una idea global del texto o de lo que me quería decir el texto, tengo que volver a hacer otra lectura. Esa es la manera en la que tengo de comprender y aprender. Una lectura que en este caso va a ser una lectura analítica. Y ahí voy a empezar a analizar qué es lo que estoy leyendo. Y en parte de analizar también está en buscar las palabras nuevas. Bien. Y entonces ahí sí, por último, puedo hacer una lectura crítica del texto en el que yo estoy leyendo y hasta inclusive puedo llegar a diferir en algunas cuestiones con el autor. Porque yo no tengo que necesariamente estar de acuerdo con lo que leo. Cuando un alumno a mí, por ejemplo, me dice, de tal capítulo que leí, no estoy de acuerdo, no me pareció por tal o por cual cosa, dije, bueno, está bien, el alumno realmente aprendió. Porque si puede hacer una diferencia, una crítica sobre el autor, quiere decir que se involucró en el texto. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos todos estos 4 pasos, ¿sí?, que deberíamos de hacer para poder aprender y comprender un texto, en el medio surgen algunos elementos, ¿sí?, o herramientas que nosotros utilizamos para la asimilación y para la comprensión de los textos. Por ejemplo, el subrayado, ¿sí? Hay muchas personas que utilizan el subrayado, subrayar. ¿Pero qué voy a subrayar? ¿Cuánto voy a subrayar?
¿En qué momento voy a subrayar? Porque hay gente que, por ejemplo, empieza leyendo el texto y inmediatamente con un marcador empieza a subrayar todo lo que le pareció importante, sin haber leído ni siquiera el primer párrafo completo para saber realmente cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria de ese párrafo. ¿Comprenden? Entonces, ¿puedo subrayar? Claro. ¿Por qué? Porque visualmente, y en lo posible, traten de subrayar con colores que no sea, por ejemplo, esos colores flúor, tipo amarillo, ¿sí? Ni naranja. ¿Por qué? Porque dañan la vista y cansan la vista rápidamente, con lo cual hace que cuando ustedes se acercan a un texto, si tienen que leer un texto que tiene muchas páginas, y ustedes subrayan con ese color, es muy probable que no rindan de la misma manera que subrayando con lapiceras o con marcadores de colores, pero que no sean de tipo fosforescentes. Un consejo que les va a venir bien. Pero ¿cuándo voy a subrayar? Voy a subrayar cuando, en primer término, haya realmente leído el párrafo y haya extraído las ideas principales y las ideas secundarias. Las ideas principales, ¿sí? O idea principal puede ser una, ¿sí? Por ejemplo, yo hago un artículo sobre hipertensión, voy a hablar sobre un montón de cuestiones de la hipertensión, pero la idea principal de ese texto va a ser hablar sobre la hipertensión. Entonces, ya sabiendo que mi idea principal o la idea principal del texto es la hipertensión, voy a subrayar todo lo que tenga que ver con esas ideas principales. Porque ustedes saben que los escritores, cuando escriben, necesitan decorar el texto, porque si no, quedan palabras sueltas. Entonces utilizan, y ustedes presten atención cuando lean, hay la utilización de muchos conectores, demasiados conectores, ¿sí? Porque hay un montón de conectores, con lo cual hacen que el artículo se acrecente, sea más grande, o el texto sea más grande, sea mayor. Y eso, en esa etapa de querer acrecentar el artículo, pasa que tenemos muchas palabras y para poder asimilar un texto y poder comprenderlo, esas palabras estarían sobrando. Entonces ahí es donde yo voy a empezar a remarcar las palabras que son importantes para la idea principal, y las de ideas secundarias también las puedo subrayar, pero como secundarias, ¿sí? Hasta inclusive utilizando otro tipo de color. Entonces, por un lado tenemos lo que es el subrayado, por otro lado lo que son las ideas principales y secundarias, ¿sí? Y cuando hablamos de ideas principales, ideas secundarias, estamos hablando de ideas, no de palabras sueltas. Quiero decir, por ejemplo, yo recién había hecho mención a trabajar con un artículo sobre la hipertensión. La hipertensión va a ser la idea principal, pero no la palabra hipertensión. ¿Comprenden lo que les quiero decir? La idea, ¿sí? Va a ser, la idea principal va a ser sobre la hipertensión, pero la hipertensión no es la idea principal. Esto les quiero decir porque muchas veces pasa que en exámenes uno pregunta, ¿cuál es la idea principal del texto? Y ustedes ponen hipertensión, por ejemplo, si el texto trataba sobre hipertensión. La hipertensión en sí es un concepto, pero por supuesto que nadie va a escribir un texto sobre hipertensión, ningún profesional de la salud, a modo de diccionario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que va a poner hipertensión, enfermedad cardiovascular generada por la tensión de los vasos, etcétera, etcétera. No, sino que va a dar otras informaciones adicionales. Bien. Tenemos el subrayado, tenemos destacar ideas principales, ideas secundarias, y tenemos después la parte que más utilizamos, que es la del resumen, resumir, que es de lo que hablábamos hoy. A nosotros nos gusta mucho resumir, pero ¿cómo debo resumir? ¿Cómo hacen ustedes para resumir un texto? Primero leo y veo qué es lo más importante, a qué se refiere, y bueno, y después lo subrayo. Así siempre hice, toda la vida. ¿Y te dio resultado? Sí, Sí. sí, Y, manera de estudiar. está bien. ¿Y los demás chicos cómo hacen para resumir? Profe, yo para resumir leo también, obviamente, y después mezclo lo que entendí y saco algunas palabras o cambio algunas palabras del texto que se me hagan más fácil para la comprensión. Muy bien. Bien, bien. Eso se llama, ¿sí? Construcción retórica. Construcción retórica. La construcción retórica es cuando yo leo,
algún párrafo, bien, medito, reflexiono sobre lo que leí y con mis propias palabras voy a volcar la información en otro texto nuevo que va a ser mío. Es decir, es una construcción retórica en relación al impacto que causó el texto que leí. Y es una de las buenas técnicas o es de buena práctica hacer eso para los resúmenes. Bien. Una vez que hablamos de eso, también tenemos otros elementos u otras herramientas que nos ayudan a comprender los textos y asimilar los textos. Son los esquemas gráficos, ¿bien? Y así tenemos lo que son los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos. ¿Saben cuál es la diferencia entre un mapa conceptual y un cuadro sinóptico? Los dos son gráficos, ¿sí? Y los gráficos lo que hacen es ayudarnos, los gráficos lo que nos hacen es ayudar a captar nuestra atención a través de una imagen simple. Ustedes saben que a nosotros, los seres humanos, nos acostumbraron mucho a comprar todo a través de imágenes. Entonces, no hace mucho tiempo se empezó a utilizar los diagramas para el aprendizaje, para la enseñanza, para estudiar. Entonces, ¿cuál es, me iban a decir la diferencia entre el cuadro sinóptico y el mapa conceptual? El mapa conceptual es un concepto por medio de cuadro, o sea, es un concepto en gráfico, ¿no? Y el cuadro sinóptico no me acuerdo. El cuadro sinóptico, Sinóptico. Sí, el sinóptico son las palabras, son palabras nomás que se van conectando entre sí. Y el mapa conceptual son palabras que están explicadas, son con cuadros que vienen con explicaciones ya de las palabras. Bien. Perfecto, Marcos. El cuadro sinóptico son palabras, ¿sí? Que por supuesto tienen relación, obvio, pero son palabras, ¿sí? Que se van relacionando unas con otras a través, por ejemplo, no sé, de llaves, ¿sí? ¿Se acuerdan del diagrama de Venn? ¿Ustedes? Esos que eran los círculos, ¿sí? A través de círculos. Son palabras que no requieren de ningún tipo de conexión a través de preposiciones. Ahora, el mapa conceptual, ¿sí? Justamente lo que es un mapa de conceptos. Esas palabras que vamos a encontrar en cuadritos o en globos, como ustedes quieran hacer el formato, cada palabra, ¿sí? O cada proposición que esté en el mapa conceptual va a ser un concepto en sí. Bien, por eso es mapa conceptual. Y ese concepto va a estar ligado a otro concepto jerárquicamente, de mayor a menor importancia, a través de de preposiciones. ¿Sí? Las preposiciones ustedes ya las saben. Para, de, bien, vamos conectando. Conectamos conceptos de mayor a menor jerarquía. Bien. Entonces, esos son los elementos que estos elementos que yo se los hice de manera un poco más resumida, son los que ustedes van a encontrar en la bibliografía. En la bibliografía siempre tienen todo más completo, porque obviamente tienen más tiempo para leerlo, para asimilarlo, ¿bien? Yo les dejé una actividad también en el campus para que ustedes hagan, que es un texto sobre hipertensión arterial, justamente. Es un texto sobre hipertensión arterial, el texto lo tienen en la bibliografía, pero de todas formas yo se los dejé también dentro del bloque de clase, ¿sí? Que sería la clase 4. No bien, lo vi. Porque todavía no lo subí. Es decir, está en el campus, en el campus está todo subido, lo único que hago es que se active para que ustedes lo puedan ver, pero todavía no lo activé para que lo vean. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a leer el texto, lo van a leer, y a libre elección de ustedes, se agacha para que no lo veamos, me muero. Pero lo vemos igual, decirle, Alejandra. Sí. Nicolás. A libre elección de ustedes van a elegir estas herramientas de asimilación, resumen, subrayado, cuadro sinóptico, mapa conceptual. Van a tener que hacer eso en relación al texto, ¿sí? O sobre el texto de hipertensión arterial. Elijan ustedes lo que quieran. Ese sí me lo envían a mi mail, porque ese es un trabajo práctico. Eso me lo envían a mi mail. Elijan una de las herramientas
resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual, subrayado, ¿sí? Y entonces ahí ustedes utilizan alguno de esos para poder realizar el trabajo práctico. Eso es a libre elección, hagan lo que a ustedes les parezca, lo que les resulte más fácil. Eso por un lado. Y por el otro lado tienen la actividad ¿cómo es lo que les decía? La actividad esta del texto. La narración. ¿sí? La narración, muy bien. La narración de contenido Erótica. Irónico. No, no digamos erótica porque algunos entraron ahora van a pensar que van a tener que hacer algo erótico. Irónico, no más ni menos de 10 renglones, utilizando los conectores, y coherencia, cohesión. ¿Se acuerdan que era coherencia y que era cohesión? Brenda, qué feo que no te acuerdes. ¿Quiere que le mienta, profe? No. A veces me gusta. No, igual no me miente. Tienen patas cortas. Bueno, entonces, chicos, no sé, estas cosas parecen no menos, parecen no tan importantes, pero es bueno que las tengan en cuenta, ¿eh? Lo que es la coherencia, la cohesión, repásalo, porque está en la bibliografía, lo hablamos creo que en la primera clase, o la segunda, no me acuerdo, y es importante, ¿sí? Bueno. Que sea un texto coherente y que tenga palabras a ver, ¿cómo era? ¿Qué quiere decir coherente? ¿Qué quiere decir qué es la cohesión y qué es la coherencia? La coherencia, sí, se los voy a decir en general para que ya quede. La coherencia es justamente que el texto todo el texto, tenga un sentido y que tenga un mismo sentido. Es decir, que estén párrafos tras párrafo tras párrafo, estén conectados unos a otros. Y que entonces, como producción final, tenga un texto coherente, que tenga sentido. Eso por un lado. Y la cohesión, ¿sí? Es la unión entre oraciones dentro de un mismo párrafo, ¿sí? O de párrafo a párrafo, que hacen que el texto tenga justamente, ¿qué cosa? Coherencia, ¿sí? En la cohesión, lo que voy a tener que utilizar son conectores, que son los que me ayudan a unir, ¿sí? Las diferentes oraciones y le dan sentido a un párrafo, por ejemplo. Y esos párrafos, unidos a otros párrafos, le dan sentido al texto. Eso es, nada más. Entonces, tenemos que respetar eso, que tenga coherencia en el texto todo y cohesión en los párrafos que ustedes vayan desarrollando. ¿Bien? Entonces, esas son las actividades que les voy a dar. Para los que llegaron más tarde, les dije que nos quedaban 2 clases. El texto narrativo lo van a tener que leer en esta clase, a través del Zoom. Y el examen final va a ser directo, es decir, no les voy a tomar un examen parcial antes, sino que cuando den las fechas de exámenes finales, yo ya le tomo el examen final a ustedes. ¿De qué va a tratar el examen final? Es muy probable, ¿sí? Todavía no lo hice, pero por lo general siempre esta materia tiene un texto para interpretar y se les hacen preguntas y se les da una serie de actividades. Por ejemplo, resumir la idea principal en un renglón, cuál es la idea principal, cuál es la idea secundaria, ¿bien? O tal vez que ustedes tengan que hacer o producir algún texto con alguna temática. Ese es el examen, no es más que eso, no es difícil. Lo que sí es importante es que, ya sea que ustedes tengan que producir un texto o que tengan que responder preguntas, ¿sí? Es que no tengan faltas de ortografía. Cada falta de ortografía les baja un punto, ¿sí? Eso es mucho importante. Entonces, para el examen final tengan un diccionario, ya sea online o un diccionario físico a mano, porque cada falta de ortografía es un punto menos. Así el examen esté bien, si tienen faltas de ortografía, les vuelvo a repetir, por cada falta de ortografía, un punto menos. Lo bueno es que tienen diccionario y que tienen tiempo para hacerlo, así que seguramente eso no va a ser ningún problema, pero es importante que lo sepan. De todas formas, cuando el examen esté diseñado, yo les voy a dar las pautas, pero eso sépanlo. Acá la falta de ortografía no se admite de ninguna manera. Bueno, chicos, hoy ya no terminamos la clase, porque la temática de hoy es muy sencilla y yo no quiero, es decir, en esta materia nosotros tenemos como una especie de dilema. Tratamos temas de secundaria con alumnos de una universidad, con lo cual a mí a veces me parece como que estoy trabajando en una secundaria,
no es que uno subestime, pero está bueno repasar y dar algunas pautas en cuanto a lo que es la escritura y la lectura. Pero tampoco es para estar 2 horas hablando de cómo ustedes tienen que leer, porque la verdad es que lo pueden leer en el artículo, en el libro, perdón, en la bibliografía, y lo pueden comprender, no es algo que sea difícil. Pero bueno, siempre uno tiene que estar presente y explicar y orientar más o menos en la lectura. Así que eso solito nada más. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Yo sí. Sí. ¿Qué era lo del trabajo que había que mandarle por mail? El trabajo que hay que mandar por mail lo vas a encontrar en el campus, en la clase 4, Marcos. Y ahí está Listo, todo gracias. detallado. ¿Otra pregunta? ¿Ese se lo ¿No? podemos mandar por escrito, profe, o lo tenemos que pasar por compu? ¿Cuál, chicos? Tenemos La que mandar por actividad mail. que... Como siempre, chicos, pueden sacarle foto a la escritura o pueden hacerlo por compu. Para mí es igual. Mientras me lo manden, hagan como ustedes quieran. No hay problema. Bien, perfecto. ¿Listo? Bueno. La ironía algo retórico, entonces. Entonces hacer un Puede texto ser retórico, ¿no? Pero ironía sí. Sí, Con ironía tiene que ser. sí, sí, sí. Eso es fundamental. Porque le da una dificultad más al texto, porque ironizar es difícil. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles que viene, y bueno, el miércoles que viene van a hablar ustedes. En cuanto al contenido de la materia, nosotros ya lo terminamos. Entonces nos quedaría la exposición de ustedes y ya terminaríamos con la materia. Por eso es una materia que es tan cortita. ¿Listo? Bueno, chicos, cuídense.